Robinson, ¿está ahí? Sí, señor. Profe, quería preguntarle si estaba retransmitiendo por por Facebook. Sí, se está retransmitiendo. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, no. Profesor Robinson, usted manda. Bueno, profe, ahora sí comenzamos. Buenas noches, muchas gracias por asistir hoy a estas dos charlas que nos van a mostrar los dos conferencistas. Muchas gracias por participar de este espacio, de este ciclo de conferencias. Creo que ha sido bastante productivo. Es el primero, esperamos que de muchos que vengan en adelante. Inicialmente comenzamos con café, que es un tema que hace que se aplique en muchas áreas de la ingeniería agrícola. Mucha gente pensará que es solo post cosecha, pero en realidad son muchas las áreas que se aplican en este sector, al igual que en la mayoría de sectores en el país. Hoy tendremos con nosotros al profesor Fernando Álvarez Mejía, es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, es profesor del área de mecanización agrícola. Nos enorgullece mucho tenerlo acá. Y después del profe nos va a acompañar Vicente Franco Bayona, es ingeniero agrícola de la sede de Bogotá, en este momento es estudiante de nuestra maestría. Él trabaja en Innovativ, en la parte de innovación, desarrollo e investigación. Le damos la bienvenida entonces al profe Fernando Álvarez. Muchas gracias, profe. Muy bien, profesor Robinson, muchas gracias a usted por la invitación al posgrado de Ingeniería Agrícola de la sede de Bogotá, por haberme invitado a participar pues en este ciclo de conferencias. Veo también de que hay muchos colegas ingenieros agrícolas presentes, estudiantes de pregrado y posgrado, como también algunas personas interesadas en los temas de café, para lo cual pues va esta charla referida a la cosecha de café en nuestro país. Entonces voy a abrir mi pantalla, profesor. Ahí se ve perfecto, está listo para mañana. Muy bien. Cuando el profesor Robinson me invitó a participar en este ciclo de conferencias, yo no dudé en decirle que lo más indicados para hacer esta presentación sería el programa de la disciplina de Ingeniería Agrícola de CENICAFE, hoy pues el programa de poscosecha. Sin embargo, el profesor Robinson me convenció diciéndome que la idea era que los ingenieros agrícolas contáramos nuestras experiencias en determinados temas, y él quería que participara con el tema de la cosecha. Yo me motivé mucho porque pues CENICAFE me ha invitado a participar en la elaboración de un texto, de un libro en el tema sobre cosecha de café, y obviamente pues al estar participando en la elaboración de este texto, pues voy a utilizar mucha de esa información que va a aparecer en este libro, en esta charla. Y el libro, pues las directivas de CENICAFE quieren que los resultados de las investigaciones recientes que se están haciendo en este año tan difícil por la pandemia, que se tengan los resultados
de lo más reciente que se tiene para la cosecha de café y que yo aspiro a contar después en esta charla. Entonces, además, debo decirles de que el tema de la cosecha de café es un tema que tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Semicafé lo ha entendido así, y es por eso de que en la investigación que lleva más de 2 décadas, que prácticamente se inicia en el año 1997, como lo vamos a ver ahora con un programa rígido sobre lo que va a ser la investigación en la cosecha. Entonces es un trabajo interdisciplinario porque no solamente hemos trabajado los ingenieros agrícolas, sino que se ha contado con la colaboración de otras disciplinas, de otros profesionales, los ingenieros agrónomos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, y en fin, una serie de profesionales que han estado vinculados siempre en el tema de la cosecha. Ese trabajo interdisciplinario obviamente nace de la misma universidad. En este programa de la cosecha de café han participado las 3 sedes de ingeniería que tienen ingeniería agrícola en la Universidad Nacional, la sede de Bogotá, la sede de Palmira y nuestra sede aquí en Medellín. También han participado estudiantes de la Surcolombiana, estudiantes de la Universidad del Valle, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Caldas, de la Universidad Javeriana de Bogotá. Hay 11 universidades con 51 estudiantes de pregrado y posgrado, siendo la mayoría de ellos pues estudiantes de ingeniería agrícola, pero se ha contado con otras disciplinas. Y es importante notar esto en el tema específico de la cosecha por los comentarios que voy a hacer más adelante. También se ha contado en este programa con la presencia, con la colaboración de universidades extranjeras. La Universidad de Wisconsin, la Universidad Montpellier de Francia también ha participado con algunos institutos, como lo comentaré en otras diapositivas más adelante. Entonces, me gustaría hacer unas consideraciones generales, una serie de factores o situaciones que quienes hemos trabajado en el tema de la cosecha tenemos que conocer y que muchos de ustedes ya conocen, y que la idea es que las recorramos rápidamente. Ya se han comentado en otras conferencias que he asistido, pero que voy a detenerme en 2 o 3 de ellas que me parecen vitales para entender qué es lo que pasa con la cosecha. Entonces sabemos que un árbol de café pues tiene múltiples floraciones que obligan a hacer muchos pases, hasta 20 pases, como lo hace la región central aquí en nuestro país. Que una baja carga y concentración de frutos maduros, generalmente cuando se hacen esos pases de 200 gramos por árbol y menos del 50% en la mayoría de los pases. Que hay una estructura del árbol muy flexible, ya me voy a referir a ella porque muchos de los temas tienen que ver con una estructura tan frágil como la que tenemos. Alta densidad y siembra, distancia entre surcos inferiores a 1,5 metros en gran parte de las plantaciones, lo que obliga que cuando vamos a utilizar equipos vamos a encontrar muy poco espacio, aún con equipo manual, y para poder transitar dentro de los cafetales. Es conocido de que toda nuestra zona cafetera está en la zona andina, donde hay altas pendientes mayores de 50% en gran parte del área hacendada de nuestro país, que cuando vamos a cosechar nos vamos a mover en suelos húmedos, porque pues la cosecha coincide con esos meses de esa alta precipitación. El arraigo del caficultor, la manera como se ha establecido nuestro caficultor en la zona cafetera, la situación de los recolectores. El ingeniero Gerson Ardila hizo algunos comentarios en su conferencia sobre los recolectores y habló sobre la situación laboral sobre los recolectores. En eso, cuando se acerca a un árbol, pues su rendimiento va a depender
a factores que se los tenemos que atribuir al mismo árbol, a la misma plantación, que pues ya lo hemos comentado, como es la oferta de los frutos maduros que tienen esos árboles, la altura de los árboles. Muchos árboles altos hay que necesitan utilizar algunos aditamentos para bajar el copo del árbol y poderlos cosechar. Entonces todo eso está influyendo en la recolección. La técnica que use esa cosecha, como vamos a ver, esa recolección manual. Y un punto que me parece ya más delicado, el uso de drogas, alucinógenos, y uno más grave aún, el uso de azogue, el uso del que llamamos nosotros el mercurio en las manos para insensibilizarlas. Entonces, esto, y no poco, porque conozco estudios hechos en Manizales, por la Universidad de Manizales, en donde la situación del uso de estos dos ingredientes en los recolectores pues causa de que tengan situaciones delicadas, porque pues conocemos de que el mercurio es un metal líquido muy tóxico, afecta el sistema nervioso y en general pues es de alto riesgo para la salud de los recolectores. Ahí es donde comienza uno a preguntarse, ¿no será posible que la ingeniería agrícola pueda colocarle un instrumento, un aditamento, un intermediario entre el fruto y la mano? Esa sería una primera pregunta que vamos a ver cómo la podemos ir contestando con lo que se tiene en la investigación. Otro punto interesante es qué tipo de caficultura tenemos nosotros en nuestro medio. Es decir, la cosecha y los diseños, los nuevos equipos, los sistemas que implementemos, ¿a quién van dirigidos? Sabemos que el 79% de nuestros caficultores tienen menos de 2 hectáreas. Que hay una caficultura semicomercial entre 2 y 10 hectáreas que están alrededor del 16% y una comercial que es de 5% de los caficultores que tienen más de 10 hectáreas. Esto es muy importante porque esos de subsistencia, esos menores de 2 hectáreas, es la familia cafetera. Esa que verdaderamente le dan la calidad del grano, porque ellos sí saben que recoger solo los frutos maduros para tener una taza y poder estar jugando como se juega hoy a los cafés de alta calidad, a los cafés especiales. Otro punto son los costos de los equipos. Si se logra tener una tecnología como la estamos mostrando hoy, cuando hablemos de qué está pasando con las tecnologías que Semicafé y el gremio cafetero viene implementando hoy 2020 para la cosecha. Es decir, un recolector tradicional es capaz de cogerse hoy en promedio 12 kilos por hora, pero también tiene unas condiciones, y esta es una condición muy importante a quienes trabajamos en cosecha, porque cuando nosotros cosechamos, ya sea manualmente o con un auxilio manual o con cosecha semimecanizada o mecanizada, pues nos va a importar cuántos granos de verdes hay en la masa cosechada. Y eso tiene una referencia que la da la misma federación, que deben de ser menos, es decir, hasta 2.5 granos de verde en la masa cosechada. Y la sabemos nosotros de que nuestro país tiene que conservar la calidad del café. O nosotros sabemos que nosotros tenemos un incentivo que nos reconocen por producir un café que es conocido en el mundo de alta calidad. Además hay otra referencia que son los frutos maduros sin desprender por sitio y el máximo de frutos caídos accidentalmente. Otro punto son el costo de la y el COVID-19. Ese COVID-19 lo digo porque pues
justamente hoy en el titular del Colombiano, hoy aparece 80.000 en todo el centro de la primera página, 80.000 recolectores de café llegarán a Antioquia. O sea, jóvenes, que la mano de obra que se viene es alta. De la cosecha y los costos de la cosecha también habló el ingeniero Ardila, y él hablaba entre 40 y 50% dependiendo de la zona. Yo tengo un dato dado por la Federación de 41.53, datos más recientes que tengo. Además, el titular que yo les acabo de leer del Colombiano del día de hoy, pues tenemos otros titulares y que nos permiten pensar que la cosecha y los aditamentos o nuevos sistemas de cosecha los estamos necesitando. Llegó la cosecha de café, pero hay escasez de recolectores. Aún faltan 20.000 recolectores de café para la cosecha de fin de año en Antioquia. Ese es el periódico del año 2017. Faltan recolectores para café, sacó el tiempo. En fin, hay una serie de información que cuando llegan la cosecha principal, que pues aquí en Antioquia es en el segundo semestre, como muchos de ustedes conocen, si no todos, de que la distribución de la cosecha principal y traviesa, pues dependiendo de la región del país que estemos, se tienen en los 12 meses o se concentran en uno de los 12 meses, como es en el caso de Antioquia, que se concentra y que comienza ahorita en agosto y que va hasta diciembre de este año. Y de otro lado tenemos el COVID, porque pues esos 80.000 caficultores, perdón, recolectores que está hablando el Colombiano hoy, pues van a tener la manera como van a ser alimentados los dormitorios en el mismo campo, cómo van a ser la distancia social que se reclama en todos los protocolos que conocemos ya todos para manejar el COVID-19. Bueno, entonces, ya se ha hablado de que Cenicafé inició un programa en el año 1997. El profesor Iván Darío hizo un recorderis de los 5 pasos del programa de investigación que Cenicafé inició, en donde se tiene en primer lugar las propiedades físicas y mecánicas, no solamente del árbol, sino del sistema fruto-pedúnculo. Tenemos cosecha manual y manual asistida, la cosecha semi-mecanizada, la cosecha mecanizada y la cosecha robotizada. Es decir, un programa iniciado donde las investigaciones, comenzando con la primera, que es transversal a las demás, las propiedades físicas van a ser utilizadas en las demás sistemas de cosecha, pues se consiguieron los recursos, no solamente dados por los cafeteros, sino con proyectos de investigación que en su momento se pasaron a Colchienses. O sea que en cada uno de esos frentes Cenicafé ha trabajado, y eso es lo que quiero mostrarles de ahora en adelante. En las propiedades físico-mecánicas, el profesor Aristizábal lo mencionó muy bien, masa, detalle, densidad, elasticidad del tronco. Estamos hablando del árbol como tal, rigidez, amortiguamiento, la frecuencia natural, diámetros y ramas de diferentes alturas, número y distancia entre ramas, número de frutos, número de nudos y distancia entre nudos, información clave dependiendo del sistema de cosecha que hay que utilizar. Además, tenemos la estructura del árbol. En esta estructura del árbol, observen ustedes que el árbol es una estructura muy flexible. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Castillo en Cenicafé. El doctor Castillo es el papá de la variedad Colombia y de la variedad que es Castillo, obviamente, que lleva su nombre. Y yo le dije, entre las muchas conversaciones que tuve con él, y le pregunté, doctor, ¿usted no tiene la forma que genéticamente nos cambie la arquitectura al árbol? Él me respondió, profesor, no me hable de arquitectura, hábleme de la estructura del árbol. Es que la arquitectura es una cosa muy difícil de digerir, y nosotros estamos
en la producción del árbol, no en que sus ramas sean más rígidas, sino estamos preocupados en la producción, como quien dice por el lado genético, este es el árbol que tenemos y este es el árbol que hay que cosechar. Ahora, viendo, vamos a hablar dependiendo del sistema que se investiga, que se tiene. Y lo digo porque el sistema que se está utilizando ahora, que es el que está propagando, o el que el Cenicafé y la Federación de Cafeteros quieren que los caficultores, los semicomerciales y la caficultura comercial adopten, que sea a base de derribadoras, requiere una vibración aplicada a la parte más rígida del árbol. Y como la investigación se ha hecho en ramas, observen ustedes que estas variedades tienen ramas a los lados, las variedades colombianas, que ha permitido que esta derribadora tenga unos resultados muy interesantes, como lo vamos a ver en la tarde. Dicho de otra manera, o aplicamos la vibración en todo el tronco o en las ramas, en los puntos cercanos a ese tronco, como lo estoy mostrando acá, que es los puntos donde más rigidez tiene el árbol de café. Hablando del sistema fruto-pedúnculo, pues tenemos que el pedúnculo, como lo ven ustedes en esta gráfica a la derecha, es esta longitud del pedúnculo, o sea, donde se fija el grano a esta ramita. Y todos ellos constituyen, como lo ven en la mano izquierda, perdón, en la rama. Entonces, cuando nosotros miramos una rama de estas, es importante ver que ya estamos en la cosecha, hay un pase para esa rama. ¿Y qué tiene esa rama? Tiene maduros, tiene pintones, tiene verdes grandes, verdes pequeños, verdes medianos, o sea que es una rama con una variedad de granos de diferentes pesos y de. Si nosotros miramos estos estados de maduración que tenemos en la parte baja de la gráfica y miramos la fuerza Newton que se requiere para desprender cada uno de esos estados, simplemente ya vemos que los 4 primeros estados o los 5 primeros frutos requieren alrededor de 12, 13 Newton para ser desprendidos con una fuerza axial. Y si miramos los que siguen 5 o 6, que estarían los maduros, hay una diferencia muy corta en Newton, de alrededor de 2 o 3 Newton, y si miramos cuál es el peso de cada uno de esos frutos, es muy liviano. O sea que simplemente, si nosotros estamos, que vamos a acelerar un elemento como el árbol o un elemento como la rama que tiene ese conjunto de granos que ustedes están viendo ahí, las posibilidades que lo hagamos por vibración, pues se vuelven un problema delicado, porque la vibración que le generemos, podemos generar la tradicional resonancia mecánica, que en los diferentes estados que estoy mostrando ahí va a ser muy parecida, y lo que quiere decir que por resonancia mecánica tumbaríamos todos los frutos. De ahí que esa es una de las primeras premisas que se analizaba en Cenicafé con la cosecha, y que la quiero comentar porque la derribadora tiene un principio que, diría yo, es secuencial de lo que estamos mostrando acá. Y siguiendo el esquema general de la cosecha, pues existe la cosecha manual. Yo quiero rápidamente decir qué es lo que hace un recolector. Si me miran mi flecha, lo que hace un recolector es que se va con la mano vacía a la rama a cosechar el grano, coge y sostiene el grano, arranca el grano, lo lleva a la palma, vuelve y sostiene otro grano, arranca el grano, lo deja en la palma. ¿Y cuántos granos va a tener? 3, 4 granos, y una vez que tenga 4 granos, pues lo transporta ya sea al canasto y vuelve nuevamente a la rama y completa el ciclo. El estudio de Vélez que aparece ahí fue muy interesante,
porque hizo el estudio de tiempos y movimientos que tienen nuestros recolectores a nivel nacional. ¿Qué hizo? Estos 3 rojos que ustedes ven en la gráfica de abajo, eliminar esos 3 y mejorar el sistema. Es decir, que se vaya, sostenga el grano, lo arranque y lo deposita. ¿Dónde lo va a depositar? Pues uno primero son las mallas. Las mallas son un aditamento hoy, 2020, muy importante para la cosecha del café. Tiene unas ventajas, pérdidas se reducen a 0, más café, mayores ingresos. Y una cosa muy importante agronómica que agradecen a las mallas es que se permiten un buen manejo de la broca, que ustedes saben es uno de los problemas delicados. ¿Cuáles son las desventajas? Hombre, una malla de estas de 12.5 metros de longitud y 3 metros de ancho está valiendo hoy en el mercado 130.000, 140.000 pesos. Como se necesitan 2 mallas serían 260.000. La otra desventaja es que se requiere un trabajo en equipo. Y esa es una de las cosas más difíciles en nuestro medio. Recordemos nuestro recolector. Él es egoísta, él quiere recoger 100 kilos, es lo normal, en 8 horas de trabajo. Un recolector quiere estar diario en 150, 200 kilos diarios en recolección. Entonces, él, utilizando lo que hablábamos al principio, el recolector estimulando su cosecha, puede ir, y conozco cosecheros de 150, 280 kilos diarios. De todas maneras, las mallas es una alternativa tecnológica. Canasto con extensión, utilizando el sistema mejorado, o sea, no llevando los granos a la planta y no cosechando y tirando al canasto. El problema es que en el canasto tradicional que tenemos aquí a la izquierda, hacer eso tira muchos granos al suelo, porque pues cuando él lo hace tradicionalmente, acerca la mano con 3 o 4 granos o 5 granos en su palma y los deposita en el coco. En este sistema los tiene que soltar, con el de canasto en extensión los tiene que soltar, y entonces por eso se le colocó esta extensión para que lo suelte, rebote y caiga al canasto. Entonces, obviamente que el canasto no resultó como se quería, porque pues los rendimientos fueron muy parecidos y hubo un aumento en los granos verdes en la masa cosechada, a pesar de que también se tuvo un aumento en la eficacia, como se ven ustedes, de 1.6%. Otro método mejorado es el canguaro, 2 manos. Es un elemento excelente. Este equipo todavía hay zonas del país, aquí en Antioquia, en el Tolima conozco, que todavía tienen este tipo de metodología de utilizar. Lamentablemente en un momento dado un buen volumen de estos equipos no se volvieron a producir, pero es una alternativa interesante, porque si miramos los resultados con el canguaro, vemos de que tiene eficacia, pérdida, calidad, eficiencias muy interesantes. Si miramos uno que nos gusta mucho mirar, frutos, porcentaje de frutos en la masa cosechada, estamos hablando entre 0.34 a 2.2 frutos verdes en la masa cosechada, que cumple con los requisitos de federación. Excelente, obviamente, este equipo, y vale la pena tenerlo en cuenta. Hablábamos de que también y la cosecha se alió con los franceses. Hay un método que se llama el método Cézanne, y que lo pongo en consideración aquí en esta charla, porque varios equipos de los que les voy a mostrar en adelante han sido diseñados con esa concepción. O sea, como lo dice, concebir equipos, una concepción de equipos agrícolas aquí abajo y agroalimentarios,
Perdón, y agroalimentarios a pequeña escala. Ese es el método CESAN. O sea, es un método que comienza con una primera fase donde se reúnen una serie de profesionales expertos en el tema, definen el área a investigar, se define el problema, luego se pasa a un análisis de necesidades, cómo son el análisis funcional de la máquina, la economía, los procesos de la vigilancia tecnológica. Luego se pasa a una fase 3, que es la búsqueda de principios. ¿Cuáles son los principios fundamentales que se requieren para la cual va a diseñar a la máquina? ¿Cuáles son la búsqueda de soluciones? Se definen entonces cuál es el equipo a construir, y una vez definido el equipo a construir, pues se redacta un documento donde se presentan pues las situaciones, soluciones técnicas más adecuadas. Observen que el tema tiene un balance en donde el investigador que está trabajando con este sistema se va a mover de una fase a la otra muy fácilmente. Con ese método, entonces, en ICAFE ha construido una serie de herramientas para asistir a la recolección del café. Son muchas utilizando este método. Yo voy a mencionar algunas. Menciono el ordenador selectivo de café, este primero, que es el Orcel, un equipo muy interesante con 3 aros que se desplaza sobre la rama. Mejora los rendimientos con este equipo, fueron muy asombrosos, pero con el pecado que les dije yo a ustedes como referencia: muchos granos en la masa cosechada, y obviamente que cuando se tiene eso, el equipo no completa el objetivo para la cual se requiere. Se utilizaron cepillos, se han utilizado rastrillos. Esos rastrillos son construidos con láminas de hoja de sierra. Estos rastrillos, también estos raspadores con cerdas plásticas, de esas que se utilizan, los cepillos de aseo que conocemos nosotros. Tenemos fibras de nylon, raspadores con fibras de nylon. Tenemos un raspador con captura, y aparece un primer diseño de un Raselka número 1, raspador selectivo de café, un Raselka número 2, y diría yo que podríamos contestar la pregunta que nos hicimos al comienzo de la charla: ¿no será que no podemos colocar un intermediario a nuestros recolectores? Esta herramienta, pues, como pueden ver, tiene 8 deditos acá. Voy a señalarlos, estos 8 dedos construidos de poliamida, de 1,5 centímetros de longitud, de 2 con casi 1 pulgada de longitud, y 2,32 de diámetro, y 1,5 centímetros de longitud es la cosa. Esto es un tubo de PVC de 2 pulgadas, que tiene una bisagra de poliuretano aquí para unir estas dos partes, y que tiene también un sujetador a la mano con estas cintas de velcro. O sea que es un equipito ergonómico interesante. ¿Qué requiere el equipo? Que el árbol tenga una buena concentración de maduros, ojalá cercana al kilo por árbol, y que haya una concentración siquiera de un 50%. Funciona bien. Ahora, también algunos conferencistas hablaron, el Henry Parra de Santander nos habló de la manera como se estaba trabajando, y otros conferencistas de que es necesaria la renovación. Federación ha hablado de 1/5 del área que tenga el caficultor en su finca. Están hablando, otros caficultores están hablando de 15 a un 25% de renovación. Entonces, si vamos a renovar un cafetal, al renovar el cafetal, pues hay que cosecharlo todo. Aquí tenemos. Y si se dice que cada año vamos a renovar 1 quito, pues aquí tenemos la herramienta para poder utilizarla
y hacer la renovación de esos cafetales. Los resultados con Racelca pues son también muy interesantes. Aumentos de un rendimiento de un 74%, 74.4%, y observen el dato que nos alegra, 2,9 a 8,1% del café verde en la masa cosechada. Nosotros en Cenicafé, digo nosotros, porque pues la participación que he tenido en muchas de las investigaciones y nuestras relaciones de la universidad con Cenicafé han sido muy interesantes, y por eso cuando cualquier equipo que se probara diera menos de 10 frutos verdes en la masa cosechada, decíamos que ese equipo va a ser ganador. Por eso el Racelca yo lo considero que es un equipo ganador y vale la pena seguir insistiendo con esas alternativas. Aparece entonces lo que llamamos nosotros la cosecha semimecanizada. Son equipos portátiles en donde pueden utilizar diferentes fuentes de potencia, ya sea motores neumáticos, motores eléctricos, motores de combustión interna. Todos ellos también muy interesantes, como este infra. Pues no va a ser la descripción del equipo, porque pues como yo les dije en el libro que va a aparecer, está todas las descripciones técnicas del equipo. Tenemos el Descafé también con unos buenos resultados en cosecha, en donde el equipo abre por esta parte inferior, entra a la rama y tiene la característica que cuando pasa por la rama pasa por los 360 grados de distribución de ese racimo. Precisamente este es el equipo que me está cosechando mi matica o mi racimito que he colocado en cada una de las diapositivas. Este es el Descafé, que también tiene unos resultados promisorios, promedios de 7,75 verdes en la masa cosechada, pero lo que sí no fue muy bueno fue en su eficiencia, porque 11,94 no le gana a la mano del recolector y ahí tiene problemas, entonces ya es de otro tipo. También tenemos el alfa. El alfa es de menor peso que los que un actuador también muy interesante, pero requiere unas condiciones también de que el árbol, como se muestra aquí, pues tenga una cantidad de verdes, de maduros en la rama, buena cantidad, siquiera un 50%, como podríamos decir que tiene esta rama para ser ganador. En su empleo aumentó los rendimientos del operario en más del 50%, y observen ustedes unos verdes en la masa recolectada entre 5 y 10. Se requiere entonces hacer un repaso adicional manual. Cenicafé también se ha hecho investigación con algunos equipos como el Gulliver, el Twist, equipos italianos con impacto a frutos y ramas, operados también con motores eléctricos de corriente continua, de baja potencia, menores de 200 vatios. Son buenos los rendimientos, algunos de ellos de más del 100%, pero también tienen, si no se tiene, como lo muestran las gráficas, una buena concentración de granos maduros, pues la masa de verdes es alta. Aparece también dentro de la semimecanizada, aparecen los batidores. Se probaba este Maibo italiano. Como vemos nosotros, los rendimientos interesantes, pero los verdes en la masa cosechada muy altos. Son equipos como lo ve en la gráfica derecha, que se pueden desplazar hasta 100 metros dentro del cafetal y cumplir pues el batido, el derribamiento con esos batis, con esos batidores, como los utilizados en la cosecha de café en el Brasil, que los estamos mostrando. Ustedes saben que en la cosecha del Brasil,
se me pierde la flechita. En los patios se cosecha todo y estos derribadores son utilizados cuando las pendientes son mayores al 15%, 20%, donde ya no pasan las cosechadoras que vamos a ver más adelante, mecánicas, y es necesario entonces hacer el derribo o la cosecha con este tipo de batidores. También tenemos la derrizadora, así como la llaman los brasileños, con unas condiciones, pero también con el agravante de que hay que utilizar las lonas y con un porcentaje de verdes en la masa cosechada entre 10 al 15, lo que para los directivos de la federación no es muy halagüeño hablar de tanto verde en la masa cosechada. Aparecen también entonces dentro de la cosecha semimecanizada, casi mecanizada, son estos vibradores de que habló el profesor Aristizábal en su conferencia pasada, con vibraciones multidireccionales, otro tipo de cosecha que se probó con ese motocultor Goldini italiano, como lo ven ustedes muy bien equipado para poder entonces, esto es un equipo de investigación en donde se ataca el árbol con esta cabeza que se coloca al tronco del árbol y se generan las vibraciones. Todos ellos probados y obvio que la selectividad con todos ellos no es la más indicada. Aparecen otros vibradores, como son el Carratú, el Cifarelli y el Steel. Observen ustedes que aquí los rendimientos son altísimos, 236 kilos por hora, que es un muy buen rendimiento. Pero el volumen, los verdes en la masa cosechada con estos equipos son de ese orden de 15 hacia arriba, y lo que hace entonces que dificulta ser aceptados pues para una difusión amplia sobre esto. Vibradores de tronco también se han probado y yo quisiera decir que hay resultados muy interesantes, pero cuando se utilizan con un equipo de 4 operarios, con dos equipos, con un tiempo de vibración de 5 a 7 segundos por árbol, rendimientos hasta de 600 kilos hora, y una masa verde cosechada, granos verdes en la masa de 8 a 13, que lo vuelve también interesante. La cosecha mecanizada del café. En la cosecha mecanizada del café, pues sabemos nosotros que Australia, Brasil y los Estados Unidos, pues en su isla Hawái, pues, los están utilizando y mucho. Pero nosotros sabemos que en las condiciones que tenemos hoy en nuestra zona andina, pues es difícil poder entrar con este tipo de equipos por la baja selectividad, la distancia de siembra, las pendientes. Estos equipos no pasan de más de 15%, máximo 15% de pendiente. Son equipos que para las condiciones nuestras, que la cosecha nosotros viene acompañada con altas precipitaciones, los costos tampoco nos ayudan mucho, la baja carga que tienen nuestros árboles, en fin, hace que la cosecha con este tipo de máquinas, pues así como se lo están presentando, observen ustedes aquí al lado derecho el café recolectado con una cosechadora autopropulsada de las que utilizan los brasileros. El CENICAFE me pidió en mi año sabático que coordinara la construcción de ese equipo que ustedes están viendo en la foto. Equipo que estaba dentro de la programación que yo les mostré dentro de la cosecha mecánica, y que con los recursos aprobados por Concesia se tenía los dineros para construir esta máquina. Imaginen ustedes, hace más de 20 años nosotros en CENICAFE, el grupo de CENICAFE construyendo y metidos todos en la construcción de este equipo. ¿Cuántas veces no nos llamaron locos por estar construyendo este equipo? Pero hay dos razones de peso, y yo creo que quiero centrar un poco mi conferencia en lo que les voy a decir, y es que nosotros
tenemos la posibilidad en nuestro país de terrenos planos que podemos producir en café. Y eso no lo estoy diciendo yo porque entonces me seguirían llamando loco por meternos a construir este tipo de máquinas en Cenicafé. No, el mismo Cenicafé tiene mínimo, conozco 3 estudios donde ofrece condiciones entre 200 y 400 metros, terrenos planos menores de menos de 15% de pendiente, con condiciones de precipitación, brillo solar, temperaturas, condiciones agroclimáticas para nosotros probar el coffee arábica y el coffee canéfora, que serían las 2 especies que se podían sembrar. Corpoica y Corpoica con la Universidad Nacional en Bogotá también tiene estudios que muestran que es factible tener esa tecnología aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué se requeriría? Pues el doctor Antonio Herrón, que fue el director de la división técnica de la Federación de Cafeteros en la década final del siglo pasado, fue uno de los grandes animadores de cuando nosotros estábamos embarcados en la construcción del Cobauto. Lo mismo que su hermano Francisco Herrón, colega mío aquí, profesor de suelos aquí en la Universidad Nacional en Medellín, porque ellos están convencidos, pues, y el doctor Herrón así lo ha manifestado, que mínimo hay aquí 9 regiones en el país en donde podemos tener otra caficultura. Y entiéndase bien, no es acabar con la caficultura de ladera de la zona andina que tenemos hoy en los 880.000 hectáreas y las 500 aproximadamente tenemos hoy en día, que han ido disminuyendo con el tiempo por las dificultades que todos conocemos y los vaivenes que tienen el comercio y los precios del café. Entonces, el profesor Herrón dijo que de esas 9 hay 4 zonas. 4 zonas que son el Valle del Río Sinú, el Urabá antioqueño, Chigorodó, Turbo y Apartadó, el Valle de Laboyos, en Pitalito, Huila, y los llanos orientales, Arauca, Casanare, Meta, Bichada y Caquetá, con alturas entre 200 metros y 400 metros sobre el nivel del mar. Y el mismo doctor Herrón dice que hay, con condiciones exactas de productividad, 1.800.000 hectáreas para sembrar café en nuestro país. O sea, señores, de que sí tenemos condiciones para tener otra caficultura. Pero ¿qué es lo que anima? Entonces, ese era uno de los motivos por los cuales nosotros comenzamos a experimentar, porque podemos nosotros tener la tecnología para hacerlo. Obviamente, de que se requieren tener esas zonas en los llanos, tienen un ciclo de lluvias que se llama monomodal, es decir, que podemos encontrar o concentrar la floración en un solo periodo, y si concentramos la floración estamos concentrando la cosecha. Y en su defecto, pues también la ingeniería agrícola ofrece el riego como alternativa en aquellas zonas que pueden estar limitadas en un momento dado con escasez de agua. O sea, que yo creo que nuestro país tiene condiciones para hacerlo. Hay algo más. Corpoica tiene en los llanos orientales 2 granjas experimentales importantísimas que son del Estado colombiano, que son Carimagua y Taluma, porque dirían, y bueno, ¿y dónde? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo nosotros poder entonces hacer esa transformación de esa caficultura, esa nueva caficultura colombiana? Yo ya no creo que voy a alcanzar a ver el café en estas zonas.
Pero muchos de los que me están oyendo, sí, aquí hay muchos estudiantes de pregrado y posgrado y muchos que están involucrados en el café y que no estoy desfasado porque los estudios están. Lo que se requiere es decisiones políticas, un comportamiento de cómo se manejarían esas nuevas variedades en Carimagua y Taluma, por ejemplo, por decir un ejemplo, definir claramente cuál puede ser el paquete tecnológico y se podía pues tener asociaciones de productores, yo no sé pues cuál sería ya la metodología a seguir. Entonces, ese es un punto que quería antes de seguir, porque creo interesante que la cosecha mecánica, entonces, en el caso del cobalto, pues es un equipo que va a tener dos ejes donde se colocan las varillas oscilatorias, atraviesan todo el follaje del café y el café pues se captura mediante estas varillas, el sistema de captura que fue propuesto por el mismo Cenicafé de este sistema con PVC para los frutos desprendidos. Entonces ahí tenemos al cobalto en posición de transporte y ya en posición de trabajo. Se trabajó obviamente, el terreno plano en la zona andina es muy escaso. Cenicafé tenía una cuadrita ahí en donde logramos pues hacer unos experimentos y en Naranjal donde también se hicieron algunos experimentos. Obviamente que los resultados no fueron muy satisfactorios en los verdes, en la masa cosechada. A raíz del cobalto 2, el profesor Iván les habló del cobalto 1, les habló del cobaltico o el cobalto 2, que lo conocíamos con cobaltico, utilizando estas varillas sacudidoras. Yo creo que estas varillas sacudidoras, de acuerdo a las investigaciones que hizo el profesor Aristizábal y el profesor Juan Rodrigo Sanz en Cenicafé, son provisorias. Les tengo mucha fe, es decir, una cosecha mecanizada del café. Tendríamos que investigar fuertemente estas varillas sacudidoras que les ganaríamos al principio que tienen las brasileras y las Yacto y las demás, la Coban, que tienen el sistema de dientes oscilatorios. Ahí tenemos el cobaltico trabajando en el Naranjal con sus condiciones de trabajo y también Cenicafé ha trabajado con una herramienta portátil con visión artificial, muy buen adelanto. Esa es otra alternativa que tenemos hoy en día. Hace más de 20 años, cuando estábamos trabajando los sistemas de cosecha que les he venido mostrando, decíamos muy lejos, todo era muy costoso para generar un robot. Hoy en día ya tenemos una tecnología mucho más barata, ya conocemos robots que se mueven en ladera, que se caen y se paran solos. O sea, juventudes, que la robotización no es un sueño, y acompañada con la cosecha mecanizada en algunas alternativas que les he mostrado, puede ser muy ganadora en el futuro. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos lo que Cenicafé y la Federación viene llamando como la cosecha asistida de café. Y esa cosecha asistida de café, ya vimos las lonas. ¿Qué hicimos con las lonas? Eliminamos estos 3 círculos rojos que sumados sería el 38% de lo que gasta un recolector si lo hiciera tradicionalmente. Con las lonas ese 38% se vierte en esa situación. Hay 2 personas utilizando las lonas, ubicando las lonas para hacer la cosecha, como ya la explicamos cómo se hace la cosecha con lonas, y esa cosecha con lonas que tiene para los caficultores. Disminución de pérdidas, ayuda, como hablamos, la ayuda que se tiene contra el control de la broca del café, se optimiza el uso de mano de obra, se disminuyen las necesidades de infraestructura, se disminuyen los costos, mayor rendimiento, y los recolectores pues obtienen mayores ingresos, disminuye el riesgo de lesiones y trabajan más cómodamente.
¿Cuál es la situación? Que la hemos comentado con los técnicos desde el café, es los recolectores, la enseñanza del manejo de las lonas cuando estamos trabajando en pendientes mayores de 20 o 30%, hasta 50%, no es fácil, hay que tener pericia y hay que entrenar mejor. Cenicafé se alió con la industria brasilera, con Bruden, y en combinación con esta empresa están produciendo esta derribadora que hoy en día ya hay más de 1.500 en la zona cafetera y que vale la pena que la comentemos porque es la tecnología que yo considero que en estos próximos años, al menos en la caficultura semi-comercial y en la comercial, junto con la lona, porque es un equipo que requiere con ayuda, es decir, su matrimonio son las lonas para tener ganancias y ser ganadores en la cosecha. Entonces tiene un sistema matriz que es un motorcito de 2 tiempos, de casi 1.3, casi 1 kilovatio de potencia, 1,37 HP a 9.000 revoluciones por minuto, y esas revoluciones por minuto se transmiten mediante este tubo interiormente con un eje de alto contenido de carbono y con tratamiento de dureza que requiere, porque cuando llegamos a la cabeza de cosecha vamos a transformar ese movimiento rotacional que viene a 9.000 revoluciones a convertirlos en 13.500 revoluciones. Esos son 220 Hz, lo que quiere decir que la cabeza de cosecha es un elemento que va a trabajar con altas temperaturas, de ahí que requiere un sistema de balanceo y un sistema de lubricación, y por eso ven ustedes las aletas que ayudan a mantener el sistema controlado. Hace más de 20 años, cuando trabajábamos en vibraciones, pensar en tener un equipo que habláramos siquiera de 5.000 revoluciones por minuto, una cabeza de cosecha de esa, era una ilusión. Hablábamos de 500, 800, 1.200, 1.800 y todavía tosíamos porque era alto. Hoy en día ya tenemos este sistema que permite, mediante la vibración de estos elementos aquí, menos de un segundo impactar lo que yo les decía al principio, la rama, en la unión de la rama con el tronco, que es la parte menos flexible del árbol, y que si yo le aplico esas 13.500 revoluciones, esos 220 Hz, voy a generar un ciclo a esa misma frecuencia, y lo que se tiene es que a esa misma frecuencia los granos maduros requieren menos ciclo que los granos verdes, y ahí está el éxito del desprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que un material viscoelástico como es esta unión fruto-pedúnculo, pues con ese tipo de vibración, con esa frecuencia y con amplitudes mínimas, máximo 3 milímetros, entonces tenemos alta frecuencia, poquita amplitud, fallamos. El grano falla es por fatiga, y esa falla por fatiga es el éxito que tiene este nuevo equipo que pues se ha conocido como la derribadora DSC-18. Ahí pues tenemos una manera como se aplicaría el equipo ahí en el árbol. ¿Y cómo sería entonces el ciclo? El ciclo de la cosecha asistida parte con la retención de pases. Normalmente los pases se hacen cada 15, 17 días, y lo que se hace es, si vamos a utilizar o las lonas más la derribadora, es necesario retener pases. Y esa retención de pases pueden ser de 30 a 35 días, de tal manera que se tenga el árbol más cargado de maduros, como lo estamos mostrando ahí en esa primera gráfica.
los ensayos que se tienen con esta retención de pases en Cenicabé muestra que no se afecta la tasa, que es muy importante. Y al no afectarse la tasa hay dos condiciones. Si se tiene la máquina, se haría con lonas, pero también con la retención de pases podemos hacerla manual con lonas, como lo explicamos anteriormente. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener una masa con verdes. No es muy alta los resultados que se tienen hasta ahora, es alrededor del 7% de verdes, y Cenicabé ya tiene la separadora de frutos verdes, que es a la vez despulpadora. En el comercio ya también se consiguen separadoras de frutos verdes que comienzan entonces. Mucho de lo que dijimos anteriormente, el manejo de esos frutos verdes, pues ya tenemos una máquina muy interesante que ha diseñado Cenicabé para esa separación y despulpado a la vez. Ya viene entonces pensar cómo vamos a valorizar estos frutos verdes. Ya los frutos verdes que se vuelven pasillas, hoy en día la pasilla vale dinero y se pasan en las fincas comprando pasillas para mezclas o para utilizarlos en ciertos cafés solubles que se están produciendo en el comercio. Entonces, la cosecha de este año en muchas fincas que ya han adquirido, pues con alguno de estos dos temas, lonas o lonas más derribadora, y con el COVID presente, pues va a ayudar mucho porque pues se van a requerir menos recolectores, requiere menos entrada a los lotes, se permite guardar un distanciamiento físico, se permite hacer más eficiente la mano de obra, requiere menos infraestructura y se reduce la presión para la adquisición de alimentos. También la Federación Nacional de Cafeteros tiene esta máquina seleccionadora de frutos que la quise mostrar porque pues permite separar impurezas livianas, pesadas y frutos de café que traen glomérulos, clasifica el grano de inmaduro, pintón maduro y sobremaduro, con eficacias de identificación superiores al 96% para todos los casos, y es una tecnología pues que tiene tan patentadas en el café. Señores, he terminado, he hecho un resumen de lo que ha sido la cosecha del café en nuestro país, y entonces quisiera entonces, profesor Robinson, si hay alguna pregunta, algunos comentarios, con mucho gusto podría ser atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por esa buena síntesis del desarrollo de la tecnología en cosecha para el café en Colombia. Si alguien tiene alguna duda, pregunta para el profe Fernando. Creo, profe, que quedó como muy claro, ¿cierto? Sí, quedó claro. Vamos a tener la cosecha mecanizada. Tenemos 1.800.000 hectáreas. Ahí los animo, pues. Muchas gracias, profesor Robinson.